Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un Unantalks más. Hoy cuento con 4 invitados de lujo, que me hace mucha ilusión tenerlos hoy aquí, porque vamos a hablar de ser SEO freelance, un tema que va a traer cola, va a traer muchas preguntas y esperemos conseguir algunas respuestas. Antes de nada vamos a presentar uno a uno, si os parece, que son más que conocidos, pero bueno, para situarnos un poquito. Empezamos con Rocío García Algora, estrategia, contenido y posicionamiento. Y hay que tener cuidado con ella porque seguro que te funeliza con sus funnels muy sexys. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por venir. Hola, muchas buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme. Es todo un honor. Seguimos con Rafa Ramos, consultor de marketing digital, SEO y entusiasta de WordPress. Dice que le gusta hacer nichos rank and run en su tiempo libre. Y yo creo, podríamos estar todos de acuerdo, que es el SEO más elegante, siempre con traje y con corbata. Buenas tardes, Rafa. Sí, bueno, ya que soy feo, por lo menos que sea elegante, ¿no? Simpático, ¿no? Eso siempre se intenta, ¿no? Tratar de igualar un poco. Pues yo encantado de estar aquí con todos vosotros y si hay cualquier duda sobre el trabajo, pues sin duda alguna se le puede aclarar hoy a la gente, ¿no? Sin problema. Saldrán dudas, ya te lo garantizo. Seguimos con Alex Serrano, consultor SEO, tiene un podcast premium y newsletter. Es profesor en varias academias y además es del Betis. Yo creo que lo que podemos hacer con él es cronometrar para que no hable más de 300 segundos. Hola, Alex, ¿qué tal? Lo intentaremos. Muy buenas, encantado de estar aquí. Y lo dicho, esperemos que salgan muchas dudas, que las podamos resolver y que aportemos lo que hemos ido aprendiendo estos años como SEO freelance. Seguro que sí. Seguro que tú puedes dar unos cuantos consejos. A ver. Y finalmente, Rocío Santamaría, consultora SEO freelance, especializada en posicionamiento web y marketing de contenidos. Es profe y me dicen que es podcaster, que quizá nos tiene que hablar un poco más de ese proyecto. Buenas tardes, Rocío. Bueno, es un placer como siempre. Y aunque, bueno, aquí soy la más novata, pero algo también aportaré. Oh, seguro que sí, hombre. Hoy no estamos solos, ¿eh? Hoy hay más gente con nosotros. Sí. Pues si queréis, como para empezar un poco a romper el hielo, me gustaría preguntaros, para empezar. Vale, me quiero dedicar al SEO profesionalmente. ¿Cuándo y cómo puedo dar el paso? ¿Cómo podemos empezar? Rocío, ¿qué me puedes decir? Rocío Algora. Vale, digo, para que sea más fácil, porque yo soy Ro, a mí me conocen como Ro, entonces perfecto. Si quieres abreviamos y así dejo la toca ya con el nombre completo de Rocío. Pues yo lo tuve claro, es decir, es verdad que hay un montón de contenido que de forma autodidacta puedes aprender siempre y cuando sepas filtrar bien las informaciones, porque también hay mucha morralla, y también que sepas estructurarte y sepas, bueno, crear un sistema con todo aquello que vas aprendiendo. O puedes también hacer un análisis de mercado, seleccionar con quién te quieres formar. Y hemos perdido a Ro. No sé qué ha pasado, que ha desaparecido completamente. Ostras. Bueno, cada vez queda menos. O sea, esto ya dentro de poco ya... no, mira, ha vuelto Alex. ¿Qué ha pasado? Yo pensé que eso ya era como los inmortales. Digo, ya el siguiente o Rocío o yo caemos, pero no. Como una lucecita que a ti te toca a ti. Está. Hola. Ahí está. He vuelto. No sé por qué me ha tirado, nunca me había pasado, pero... Bueno, pues eso, que mi opción fue invertir en formación profesional y en un máster, me hice un máster de SEO para, no sé si se puede decir con quién y demás, pero vamos, yo me hice un máster. Sí, sin problema. Pues yo elegí a Webpositor, yo me había visto muchos vídeos de Luis Villanueva, en aquel momento entendía poco, luego ya entendí más, ¿no? Pero bueno, yo elegí formarme con ellos y para mí fue un salto profesional bastante importante. ¿Creéis que hay algún título que diga, vale, estás preparado ahora, puedes ofrecer servicios SEO o tienes que sentirlo de algún modo? ¿Cómo saber cuándo puedes dar el salto a ser profesional en este sector? Yo creo que, por suerte, cada vez hay más formación reglada, ¿no? En cierto modo, que yo creo que más que el título es lo que puedas extraer de ella, porque al final sí que es verdad que hay un montón de formación gratis, pagada, membresías, 1000 historias, pero yo creo que hay mucha más información o cursos y formación en general enfocado quizás al SEO para nichos o para ganarte un poco la vida por esa parte que no tanto para consultoría, ¿no?
Entonces yo creo que un máster de este tipo o cualquier formación que te enseñe a trabajar con clientes, metodología, cómo ir el día a día, ¿no? con esos clientes y con esos proyectos, yo creo que es muy necesario y es lo que te debería dar un poco a ti esa seguridad, ¿no? De decir, bueno, voy a lanzarme a coger un cliente, luego 2 y ver qué tal funciona, ¿no? Pero para tener tú al menos esa seguridad de decir, tengo los suficientes conocimientos para coger un cliente, oye, voy a llevar el SEO de alguien que me está pagando. Y normalmente suele ser un negocio, por lo tanto es más delicado todavía. No es lo mismo que si llevaras tus propios nichos, que oye, al final pues también son importantes porque te pueden dar de comer, pero es tu dinero al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué crees, Rafa? También hay que validarse un poco, ¿no? Yo creo que el SEO, por suerte, es de las estrategias de marketing que son más auditables de forma externa, ¿no? Tienes una herramienta como Semrush, como Sistrix, como cualquiera, y te va diciendo el tráfico. Es decir, si tú ya eres capaz de hacer un proyecto que tenga, yo qué sé, 5, 10.000, 20.000 o 30.000 o 50.000 visitas al mes y eres capaz de hacer ya 3 proyectos que son así, digamos que tus actitudes ya están validadas por el mercado, ¿no? Ya es más sencillo que si te dedicas profesionalmente tengas éxito, ¿no? Yo vine del mundo de las finanzas cuando estalló la crisis, me quedé en el paro y bueno, se me daba bien el marketing digital, no sabía mucho, me formé y lo que empecé es a posicionar en mi propia página y las páginas de amigos, ¿no? Y llegó un momento en que aquello evidentemente generaba bastante dinero, ¿no? Eso lo que hizo fue que me dedicase profesionalmente al mundo del SEO, ¿no? Y sobre todo el SEO local, que tampoco se tocaba demasiado, ¿no? Entonces, lo que yo sí que le digo a las personas antes de que se lancen porque me llegan muchísimas ofertas de trabajo. O sea, aquí es SEO el que consigue visitas a través de los buscadores, ¿no? Entonces, si vais a buscar trabajo, que es una opción, o sea, trabajar para otro, por favor, tener 3, 4, 5 webs, o por lo menos una, donde hayáis conseguido eso, tráfico a través de los buscadores, porque si no, realmente es muy fácil escribir en un currículum que eres SEO, pero si no lo demuestras con visitas, pues digamos que no hay mucha credibilidad, ¿no? Rocío, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Necesitamos empezar a trastear con nuestros proyectos? Sí, es decir, yo creo que es fundamental y si no tienes ningún proyecto propio, por lo menos estar con alguien, decir que te ayude. Yo en mi caso empecé en una agencia como freelance con clientes, pero supervisándome el SEO superior, ¿no? Por así decirlo. Porque al final siempre el novato puedes meter la pata, ¿no? Además de tu proyecto propio, que al final si quieres vivir de SEO como freelance, tienes que tener un escaparate, tienes que tener tu web, ¿no? También ahí puedes hacer experimentos, puedes ir testeando si se van posicionando tus servicios, tus posts, e ir trabajando y poniendo en práctica todo lo que aprendes, porque si no, nunca vas a avanzar, ¿no? Entonces, sí que creo que la práctica es fundamental para avanzar, pero sobre todo tener una base de teoría, porque si no conocemos lo básico tampoco podemos seguir a lo loco. Y esa figura de mentor, de algún modo, ¿creéis que cómo podemos conseguirla? ¿O creéis que es necesaria? O quizá sobre todo, como comentaba Rocío, Rob, anteriormente venimos del máster, es una educación más reglada, ya tenemos profesores que nos pueden ayudar. Rocío pasó por la agencia. ¿Creéis que es buena idea empezar por ahí o podemos lanzarnos sin esa figura? Complicado, ¿no? Sí, a ver, yo creo que siempre tiene que haber alguien que te guíe un poco, ¿no? O que al final el SEO, como tampoco es matemático, ¿no? Que digas, oye, sé que esto es lo que va a funcionar. También que te digan, oye, no sé si mejor tirar por aquí o tirar por allá, ¿no? Y yo creo que eso es importante, tanto si estás formándote por un sitio o si tienes un superior, ¿no? Que te supervisa y que te va corrigiendo y al final también aprendes de su metodología y de su expertise, pues yo creo que eso es importante, sí. ¿Recomendaríais ese primer paso de empezar en agencia antes de hacerlo por vuestra cuenta? Bueno, es algo parecido, ¿no? Yo sí lo que sí quiero decir que la formación que se ofrece en España es realmente muy buena. Hemos hablado del máster de Webpositor, sabemos que también está el de Romo Alfons, pero también hay pequeñas mentorías que son realmente muy buenas, ¿no? El Chorri Club, SEO Warriors, tenemos también Nómadas, Tribu Remota, en fin, todas esas, digamos, memberships, pues realmente tienen muy buena formación. Entonces, cuando yo empecé, esto era una locura. O sea, esto era muy complicado encontrar la formación y íbamos un poco por libre, ¿no? Pero ahora sí que es cierto que hay mucha formación y que tú puedes aplicar a la práctica
y tener ese portfolio que también decía Rocío, de 2, 3 páginas web que están funcionando de distintos sectores, y que eso de alguna forma no te garantiza, como dijo Alex, no te garantiza que vas a ser un triunfador en todos los sectores, pero por lo menos ya tienes cierta experiencia. Y como digo, ahí tienes un montón de mentores, porque en cada proyecto de los que estoy nombrando a lo mejor hay 2 o 3 personas que están resolviendo todo tipo de dudas, ¿no? Está Tim Robero, está Víctor Misa, está David Cuesta, en fin, está Romuald Fons, está Luisma Villanueva. Entonces, yo creo que si alguien quiere aprender SEO, creo que esta época es la más sencilla, y aunque no es barato, evidentemente no es barato, pero la época más sencilla, que los que tenemos ya pintamos canas, lo pasamos bastante peor para aprender el SEO, ¿no? Fue más complicado. ¿Los SEO Warriors lo dices por aprender SEO local? Por ejemplo, ¿no? Me ha comentado que un curso por allí, no sé. Quizá está bien. Habrá que echarle un ojo. Pido disculpas a todo el mundo que les hemos hecho spam de valor, Tim Romero y yo, con los anuncios, ¿vale? Estoy en el número 17 de vendehumos de SEO. Plataformas afectados. O sea, pido disculpas por si alguien estaba pendiente de ver algo y apareció mi vídeo contándole el curso de SEO. Al final, David, también yo creo que es cuestión de recursos. Entonces, sí, o sea, tú puedes... Bueno, a Rafa le pasó, ¿no? Como dice él, en sus momentos, cuando él inició, pues tuvo que, supongo que, picopalear, ¿no? Más duro, porque no había esa información de una manera tan estructurada y sencilla para poder... Pero es que todo el tiempo ese que estás invirtiendo es dinero. Entonces, al final es o inviertes dinero de forma directa en que otras personas que ya han pasado por ahí, que ya tienen, hablando en plata, el culo pelado, en decirte el paso a paso y un sistema que tú luego lo aplicas y que ves que funciona, y dices, hostia, es que me ha ahorrado muchísimo tiempo. Y al final es una inversión. Yo siempre digo, me decían, el máster, ¿cuánto cuesta? Digo, si es que no es cuánto cuesta, es lo que tú eres capaz, ¿no? De con ese conocimiento luego rentabilizar y obtener pues una profesión, captación de clientes, relaciones, porque el mentor no solamente tampoco es el profesor, sino tus propios compañeros. Se crea una comunidad que es bestial, una inteligencia colectiva muy buena. Vale, entonces, asumamos que ya estamos preparados, nos hemos formado, hemos estado con un mentor, queremos captar clientes. ¿Cómo empezamos? Aquí es otro melón. Alex, a ver, yo creo que hay muchas formas, ¿no? También un poco de dónde vengamos. No es lo mismo que quizás empecemos en una agencia y empezamos a tocar ciertos clientes, o a lo mejor nos llega un cliente gracias a la agencia, o algún contacto de, ya sabemos un poco el boca a boca, ¿no? O que venimos quizás de hacer marca personal, o formas diferentes de conseguir los clientes. A ver, por suerte yo creo, ¿no? Que entre plataformas que hay de ofertar tus servicios a nivel de SEO, como plataformas al final de hacer networking, plataformas online, intentar picar un poco de algunos sitios, ¿no? Yo creo que también seguro que a Rafa, que a Rocío y que a Rod les ha pasado que al final, al tener tus clientes, un cliente también, si trabajas bien, obviamente, te puede dar otro cliente, ¿no? Al final ese boca a boca yo creo que es fundamental. Y la marca personal, que yo creo que todos los que estamos aquí, en cierto modo la hemos trabajado, ayuda muchísimo, ¿no? Esa parte de creación de contenidos, de dejarte ver, de decir un poco lo que haces y en cierto modo también demostrar, en la medida de lo posible, lo que haces, te ayuda bastante. En ese sentido, leí antes un email de Luis Mongemalo que decía, me habían dicho siempre que trabajara muy bien y los clientes hablarían de mí y eso haría el boca a boca y conseguiría clientes. Pero es mentira. Lo que hay que hacer es, trabaja muy bien, demuestra que sabes, que los clientes empiecen a hablar de ti y aprovecha entonces esos testimonios, digamos, para hacer el marketing y promocionarte más. No sé si estáis de acuerdo con esto. Sí, a ver, yo creo que esa parte es importante también, ¿no? Pero más allá de la prueba social y demás, que un cliente te pueda recomendar a otro, que al final vas ya recomendado con cierta confianza, incluso a la hora de hacer un presupuesto, de hacer una propuesta, entra mucho más fácil, es todo más fluido, hay una confianza ya previa, no es lo mismo que alguien te pregunte o te pida presupuesto a ti y a 5 SEOs más, y va un poco viendo a ver qué te ofreces cada uno, tema de precios, el más barato, o quién sabe, ¿no? No es lo mismo. O sea, yo creo que la calidad de cliente o esa primera barrera es mucho más cómoda de pasar. Rafa, ¿tú qué crees? ¿Cómo podemos conseguir esos primeros clientes? ¿Qué puertas podemos tocar? Yo realmente me funelicé a mí mismo. O sea, yo lo que hice fue un plan de marketing
y empecé a hacerlo con el método Canvas de toda la vida, ¿no? Empecé a ver cuál era mi segmento de mercado, dónde me quería dirigir y cuál era mi propuesta de valor. Y en base a eso, pues empecé a investigar cómo buscaba los servicios que yo proporcionaba, mi propuesta de valor, cómo lo buscaba en ese segmento de mercado. Y entonces empecé a posicionar mi página web y varias páginas web que tenía satélite, ¿no? Con lo cual, en apenas un mes o algo así, empezaron a llegar ya los primeros clientes, ¿no? Y bueno, aprovechándome de él y de ello y del boca a boca, empezamos a llegar más, ¿no? Eso hizo que fuese aumentando. Después me contrató una agencia. Entonces estuve trabajando con una agencia y también trabajaba con mis clientes. Desde hace un año solo trabajo con clientes finales. Bueno, hay alguna vez que colaboro con otra agencia, pero a mí me entran casi todos a través del mismo método que utilizo con mis clientes. Básicamente es así. Y después, como ha dicho Alex, es el boca a boca. Una vez que ya te conocen, sobre todo si te conocen cerca, o si tienes la oportunidad, que esto, bueno, es un truco, es una estrategia. Si tenéis un polígono industrial cerca, porque en los polígonos es donde está el dinero, si tenéis un polígono industrial cerca y de pronto tenéis un par o 3 clientes en la misma calle, yo os aseguro que os van a caer 4 o 5 más, ¿vale? Eso suele ser así, ¿no? Entonces, el dinero está en los polígonos industriales en muchos casos que no están digitalizados. Hace que el boca a boca funcione, tratas de aumentar. Mira, me está diciendo Lorena Cantos, Lorena, sí, con criterio, dice que está de acuerdo. A lo que voy, que realmente hay muchos clientes que están muy cerca y que tienen mucha necesidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer lo que vamos a hacer con ellos con nosotros mismos. Sé que cuesta mucho, que mi página ha caído un montón de tráfico, ya lo sé, porque cuando tienes cliente la dejas, pero mi consejo es ese, que cuando empecéis, que tengáis un portfolio tan fuerte, que vuestros propios clientes os encuentren. Que tenéis que hacer redes sociales, que tenéis que hacer ads, que tenéis que hacer muchas cosas. Pero si sois SEO, por lo menos que vuestro propio proyecto SEO al principio diga mucho del conocimiento que tengáis y de lo que habéis conseguido, ¿no? ¿Qué piensas, Rocío? ¿Es tu página web, tu carta de presentación o la tienes un poco abandonada? Sí, yo en mi caso un poquito también, pero es verdad que cuando empezamos el boca a boca no funciona, no nos conoce nadie. Es decir, empezamos desde cero, sin recomendaciones ni boca a boca. Como mucho hablar con familiares o amigos que le podamos contar lo que hacemos y a lo mejor le convencemos. Pero a mí, en mi caso, eso nunca me ha servido porque en la ciudad donde vivía el SEO era como, ¿esto qué es? No. Tienes Y me que cambiar mudé, de familia, entonces. Rocío. No, sí. ¿No te funcionaban las 3F, Rocío? No, pero me refiero que si vives en una ciudad muy pequeña y hace tiempo el SEO no era tan conocido, yo me tuve que mudar, te mudas a un sitio nuevo que no conoces a nadie, todo se hace más difícil, es decir, no tienes amigos, no tienes contactos. Entonces, sobre todo, tienes que tirar, como bien dices, de tu web. Al final, si eres SEO, tienes que posicionar. Y empiezas a posicionar las landing, empiezas a hacer artículos para llegar también a gente que busque información, aunque realmente no quiere decir que la gente que entre a tu artículo te vaya a contratar, porque está buscando principalmente información. Pero es una forma de generar y aumentar tu posicionamiento. También paralelamente trabajar en las redes sociales. Empezar, pues si asistes a congresos, darle un poco de movimiento también a las charlas, a los ponentes, porque trae también seguidores y trae visibilidad, aprovecharte de eso. Y también el networking, ¿no? Por supuesto, y aprender cosas de la charla. Pero sobre todo potenciar tu web, las redes sociales, plataformas como se ha comentado antes de ofertas, ¿no? De freelance, como puede ser Workana o Malt o Shakers. Lo que sí que aquí quiero poner mi opinión, y es que estas plataformas principalmente son de personas que no tienen ni idea de lo que buscan y suelen pagar muy poco. Y mal, de hecho, porque no saben por dónde va el mercado y van a precio, es decir, a lo más barato mejor, cuando no siempre es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si empiezas, lógicamente tienes que cobrar menos, porque tu conocimiento no es lo mismo que una persona con 10 años de experiencia. Vale, te puede servir para ganar esos primeros euros y esas primeras recomendaciones, esos primeros clientes. Pero es verdad que yo he tenido malas experiencias de gente que solo va a lo más barato, ¿no? Y no sabe realmente lo que quiere. Entonces yo creo que esos serían los principales pilares. Ya poco a poco va generando ese boca a boca y esos clientes satisfechos que te van trayendo más, pero al principio partes sin nada. Rob, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, de la marca personal? ¿Es tan importante? ¿Debemos empezarla ya desde el principio?
¿qué peso crees que ha tenido tu propia marca personal en tu desarrollo como profesional? Pues mira, antes de empezar con la charla, ¿no? Decía Rocío, yo tengo la sensación de que empieza tarde. Y le decía, nunca se empieza tarde. Para mí la marca personal realmente, o cuando empiezas a trabajarla, es también un trabajo de autoconocimiento, que para mí deja las bases a la hora de establecer colaboraciones, de tomar decisiones, de saber a quién te diriges, de saber cómo va a ser tu negocio, porque al final estamos hablando de ser auténticos, ¿no? De ser nosotros, pero también desde un punto de vista estratégico, porque no nos olvidemos que al final es un negocio y lo que queremos es, pues, ser rentables, ¿no? Poder captar clientes, pero también que sea sostenible. Es decir, que lo que hago me guste para poder levantarme cada día a hacerlo, porque si no, menuda cosa es esta de no trabajar por cuenta ajena, trabajar por tu cuenta y encima que no te guste. Eso hay que evitarlo. Marca personal para mí es una estrategia esencial, fundamental, porque digamos que te posiciona en el mercado. O sea, te hace buscar tu hueco en el mercado de una manera muy potente. Muchas veces la creas o la trabajas sin ni siquiera darte cuenta. Pero es cierto que cuando conoces las reglas del juego y empiezas a trabajarla de manera concienzuda y de manera constante, los frutos que te pueden traer, los resultados que te traen, pues son muy buenos. No hace falta ni tener unas grandes comunidades, que no es necesario, ni que tu página, aquí creo que todos pecamos un poco, quizá se libra de que la página la tengamos un poco abandonada, no lo sé. Bueno, pero ahí también, bueno, hacemos pleno entonces. Y da igual, porque te siguen conociendo, porque te sigues exponiendo y porque te sigues posicionando donde te quieres posicionar. Por lo tanto, para mí es una estrategia, la verdad es que bastante importante. Sí, yo quiero decir una cosa relacionada con lo que han dicho los dos Rocíos, y es el tema de la web, ¿no? Y para captar clientes, más allá de la marca personal, que obviamente está ligado, ¿no? Porque tú tienes tu web de marca personal en la que ofreces servicios. En mi momento, claro, ahora quizás el escribir artículos, el blog, parece que ha pasado un poco, ¿no? De esa moda que hubo. Ahora hay otros formatos, YouTube, podcast, etcétera, newsletters, en los que se trabaja también esa marca personal. Pero yo sí que me di cuenta de una cosa, y es, y no es por eso por lo que tengo abandonada un poco la web, sino por falta de tiempo, porque al final estamos todos igual, ¿no? A mí los clientes o los potenciales clientes que me llegaban que era de mejor calidad siempre era a través de contenidos en los que inicialmente no tenía ningún objetivo de captar clientes, simplemente de ayudar, ¿no? De cubrir una necesidad informativa, siempre relacionada con el marketing digital, con el SEO, y a través de ahí te llegaban, obviamente, menos peticiones que desde páginas comerciales de la web, pero eran de mucha más calidad, porque ya te conocían al menos de lo que les estabas hablando, ¿no? Estabas tú detrás, estabas contándoles algo y les habías ayudado previamente. Hubo un tiempo en el que yo tenía posicionada la web de consultor SEO en top 10 y me llegaban formularios, peticiones. Yo creo que nunca he terminado cerrando un cliente a través de esa keyword de consultor SEO Madrid, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, puede ser por muchos factores, ¿no? Pero la mayoría de peticiones que habían de presupuesto era gente que tampoco sabían muy bien lo que iban buscando, ¿no? O sí, un consultor SEO, una agencia SEO en Madrid, ¿vale? Pero al final cogen los 10 que están o los 5 primeros que están en Google, envían el formulario a todos, oye, quiero presupuesto, tal, y al final eligen entre esos 5 presupuestos y tú ya no sabes si están yendo por precios, si saben lo que están contratando. Entonces, al final es una lucha más complicada. Esa barrera de la que hablaba antes siempre va a ser más complicado que si una persona te ve y te dice, oye, me está explicando esto del SEO genial, a mí no me da la vida para hacerlo, le voy a escribir a ver si me puede echar una mano, al menos con la auditoría o con el link building o con un keyword research, y ya de ahí luego veremos si podemos meter más cosas. Quizá deberías atacar consultor SEO barato. Quizá te llega Sí. Yo 100 euros 3 keywords. Es curioso, Alex, porque yo tengo posicionadas palabras clave realmente complicadas arriba del todo, de manera general, no solamente en Sevilla, y me pasa igual que a ti. Jamás he conseguido un cliente por esas palabras. Me llega gente haciendo comparaciones un poco raras. Esas keywords. Sí. Yo, por ejemplo, por hacer un poco el subnormal, que es algo que en mi tiempo libre suelo realizar, pues me dio por el mejor SEO de España. Bueno, pues ahí me llega de todo. O sea, si buscas el mejor SEO de España, estoy el número 1, con una lista de SEOs, ¿no? Donde hago sobre todo referencia a gente que me ha enseñado mucho SEO, ¿no? Como Fernando Maciá, como Romo Alfón. Y ahí me llega gente que me escribe para contarme su vida, ¿vale?
Marketing jurídico y marketing para abogados está el número 1, no solo en España, sino está por Latinoamérica también. Entonces, ahí me escriben gente que tiene problemas con legales, o sea, abogados que tienen problemas legales. Entonces, lo que quieren son clientes, sí, porque me escriben de Panamá, de sitios donde hay, digamos que son paraísos fiscales o cosas por el estilo, y me escriben ahí no sé qué, no sé cuánto, cómo se pagaría la factura. Digo, coño, estoy nada más contratado y ya me estás preguntando tú a mí que cómo se paga la factura en Europa, tú eres el abogado, ¿no? Entonces, cuando un abogado necesita un abogado, recurre a Rafa Ramos. Además que yo no le puedo ayudar ahí. Entonces, digamos que, como ha dicho Alex, dependiendo de lo que tú posiciones, si es algo muy general así, te van llegando propuestas, o lo paso también a Rocío, que no son demasiado interesantes. Yo, mientras más concreto soy, ahí sí que me van llegando propuestas más concretas, ¿no? Y evidentemente, si te mueves en la comunidad de WordPress, comunidad de Elementor y todo esto, también llegan muchos otros proyectos que son pequeñitos, ¿no? Y como digo, para mí es fundamental tener un portfolio que demuestre lo que haces, ¿no? Porque si no es muy complicado. Y después llega la otra parte, ¿no? Que cuando haces muchos trabajos, como nos habrá pasado a todos, aunque mi USA me soy Rafa Ramos, pues ahora somos 5. O sea que Rafa Ramos no me hay uno. Y ahora somos 5 trabajando, ¿no? Que también hay que gestionar eso de tú que no puedes hacer todo. La gente se piensa que Rafa Ramos lo va a hacer todo. Ni de coño. O sea, no soy el hombre pulpo, ¿no? Tenemos cierto límite. Esto es un melón muy interesante que has abierto ahora, Rafa, el tema de crecer, de crecimiento. Hemos visto cuándo podemos empezar a ofrecer servicios, cuándo podemos empezar a crecer, cuándo podemos delegar o contratar a alguien y cómo hacerlo. Contratamos, nos apoyamos en algún freelance. ¿Qué experiencia tienes al respecto? Roque, hace tiempo no te escuchamos. En mi caso, yo, por ejemplo, no trabajo con equipo, es decir, no dependen de mí, pero sí que tengo mi red de colaboradores. Al final somos freelance, cada uno especialista en diferentes áreas, no solamente en SEO, sino que es más estrategia de negocio o consultoría de negocio digital. Entonces, a lo mejor viene alguien o un cliente por SEO, pero cuando hablas con él te das cuenta de que sí, que puede necesitar SEO, pero también otra serie de estrategias, ¿no? Otra serie de cosas. Y al final, bueno, yo llevo desde el 2017 más o menos trabajando con las mismas personas. Yo tengo como mi equipo, digamos, ¿no? Mi primer equipo, mi equipo titular, y luego otros que juegan en el banquillo que también son de mucha confianza, pero es cuando los titulares no están disponibles. Y la verdad es que supongo que os pasará que con el paso del tiempo, prácticamente sin hablaros, sabéis perfectamente pues lo que hay que hacer, dónde llega cada uno, cuál es el límite del otro, y estamos muy bien coordinados. ¿Los demás qué opináis? ¿Tenéis equipo bajo vuestro paraguas o también una red de colaboradores y cada uno se dedica a lo vuestro? Yo suelo trabajar, Gavin, con colaboradores, más o menos como dice Ro, no tanto colaboradores SEO, que alguna vez sí, con proyectos que quizás yo no puedo coger enteros, porque justo en ese momento voy bastante pillado, sí que lo podemos llevar a medias, pero sobre todo de otras partes del marketing o tema web, que dice, oye, prefiero que esto lo lleve otra persona y se involucra en el proyecto, ¿no? Sobre todo tema de desarrollo, de WordPress y tema de Google Ads, que al final es como dices, ¿no? Mucha gente viene pensando o sabiendo que necesita SEO, pero luego también te dice, oye, es que también quiero hacer Google Ads, ¿no? Y al final yo lo suelo delegar colaboradores habituales y de esa forma. Y luego está el tema de tener tu equipo detrás, ¿no? Que al final parte de tu trabajo se lo vas delegando. Me refiero más a nivel de SEO, que yo creo que esto hay que llevarlo con cuidado, porque cuando trabajamos en marca personal y nos llegan clientes por la marca personal, hay muchos clientes que quieren que seas tú el que lleve el proyecto. Y a mí me han llevado a preguntar, oye, pero he visto que sois varios o que trabajáis tal. ¿Esto lo vas a llevar tú o lo vas a delegar, no? Porque estas cosas pasan, sobre todo en agencias, pues al final esto no sabes muy bien quién te lo va a llevar, ¿no? Y eso es importante, dejar esas líneas claras, decir, no, te lo voy a llevar yo o tengo un equipo de tal, yo lo superviso y hay otros que ejecutan, pero que tú, si ha llegado por marca personal, que tu presencia, que dé esa confianza, ¿no? Que estás ahí. Que no lo has dejado el primero que ha pasado y te has olvidado de esto. En vuestro caso, creo que Rafa y Alex más o menos es el mismo. Ese primer contacto con el cliente lo hacéis vosotros, dais la cara, ¿no? Si viene por vosotros y ya dejáis claro, oye, mira, somos un equipo y demás. Sí. Tal cual. Exactamente. Lo hacemos en mi caso así. igual.
Tú, Rocío, ¿cómo te encuentras? ¿Estás empezando a colaborar? ¿Tienes un equipo a tu disposición? ¿Tienes 50 esclavos? No, yo sola y mis 2 gatos. No, es decir, sí que es verdad que estoy de acuerdo con ellos porque sí que yo estoy pensando en, vale, no puedo, yo tengo un límite, ¿no? Puedes llevar X clientes y además hay cosas que no sabes hacer o que no controlas. Si alguien quiere rediseñar la página web, pero además que el diseño vaya de la mano del SEO, tú puedes hacer la parte de SEO, pero la parte de diseño no tienes ni idea. ¿Qué hago? Colaboradores. Y es verdad que cuando trabajas varias veces con una persona, se hace tu equipo o de red de colaboradores porque tienes confianza y sueles siempre pedir ayuda a esa persona. El problema es que hacer esa red yo creo que es difícil. El confiar en alguien que realmente se adapta a tus valores, a tu forma de trabajar, que también pues, sea buen profesional, creo que es probar. Y yo estoy más o menos en esa fase, es decir, al final yo me he dado cuenta que no solo en una web se puede hacer SEO o solo se puede hacer ads. Al final es toda una estrategia global. Debe ser una web bonita, debe ser una web con un buen copy, además de SEO, pero ya últimamente los proyectos no pueden vivir solo de puramente SEO, por ejemplo, o puramente que sea una web bonita. Sin tráfico, entonces, ¿cómo funciona? Entonces, estamos un poco vendidos como profesionales especializados porque necesitamos la ayuda de otros profesionales. Entonces, una red de colaboradores yo creo que es una opción súper válida. Y sí que también pienso en el día de mañana o cuando tenga mucha más carga, contar con ayuda de algún SEO, que o bien puede ser otro freelance o una persona que me ayude a ejecutar, ¿no? Mientras yo hago la estrategia. Puede ser, aunque sea una persona que sepa menos, pero que tú le guíes y vaya ejecutando cositas que a lo mejor a ti ese tiempo lo quieres invertir en estrategia, en analítica, en cosas más complicadas, por así decirlo. Entonces, estoy como SEO, quiero ofrecer más servicios, quiero establecer mi red de colaboradores. ¿Cómo encuentro a esos colaboradores? ¿Y cómo puedo saber que van a hacer un buen trabajo? Porque también es mi marca, es mi nombre. ¿Qué me decís? Es complicado, ¿eh? Que como decía el otro día Noemí Carro en Twitter, hay que diferenciar lo que es subcontratar de lo que es delegar. Yo delego aquello que sé hacer, pero que no puedo hacerlo, que no quiero hacerlo, ¿no? O sea, no tengo tiempo o no quiero hacerlo. Pero cuando subcontrato, estoy subcontratando algo que yo no soy capaz de hacer. O sea, que no es que no quiera hacerlo o que esté haciendo otras cosas, es que no sé hacerlo. Entonces, cuando toca contratar a una persona para que haga tareas que tú ya haces, solamente tienes que delegarle, es muy fácil hacerle una supervisión. Entonces, esa parte es mucho más sencilla. Yo, por ejemplo, directamente contrato personas que, bueno, directamente becarios, se forman y se quedan en la empresa. Esa es la idea. O sea, no suelo contratar gente del core mío, tiene que pasar desde abajo para arriba. Pero sí que es cierto que para el resto de estrategias, como puede ser redes sociales, como puede ser el tema del email marketing, como puede ser el tema, cualquier otro que no sea directamente el SEO, yo ahí subcontrato. Y normalmente yo me baso mucho en yo qué sé, en grupos de en memberships de empresarios, de personas que se dedican al marketing. Yo me meto hay un montón, los Sabantigres, está también creo que con freelance, está en Sin Oficina, hay un montón de sitios así donde hay un montón de personas de diversos pelajes, pero que tú lo conoces. Porque si te vas a Fiverr, tú ahí no conoces absolutamente a nadie, ¿vale? Pero tú no sabes ni quién está detrás. Pero cuando tú ya estás, de alguna forma, interaccionando con personas que son del mismo sector, pero que os dedicáis a estrategias diferentes, es mucho más sencillo encontrar buenos profesionales. Además, ya tenéis cosas en común porque estáis a lo mejor en el mismo grupo, ¿no? En la misma membresía, con lo cual es mucho más sencillo. Así que aquellos que no encuentran colaboradores, yo lo que les diría es que se mueva por alguna membresía donde haya, pero que no sea específica del SEO, porque si no voy a encontrar nada más que SEO, que esa es otra cosa que ocurre, ¿no? Sí, sí. Esto de las membresías aplica a lo que hemos hablado antes también, de ofrecerte, ¿no? O de llegar a encontrar clientes. Decir, oye, me meto, pues eso, Sin Oficina, Sabandigers, No es asunto vuestro, pues todas estas que al final hay mucha gente, muchas patas diferentes, que a lo mejor, oye, pues hay uno que suele hacer desarrollos web y necesita un SEO de confianza que le acompañe porque algunos clientes le piden SEO, ¿no? Al menos ese SEO inicial para que la web esté lista. Pues al final es esa parte de networking que
se trabaja mucho y se puede trabajar muy bien en estas comunidades. Vale, pues ya tengo los servicios. Perdón, Ro. Nada, iba a decir que incluso también no hace falta ni siquiera membresías. Hay a veces comunidades en Telegram que pueden ser gratuitas y donde hay dos de mis, de colaboradores y amigos ya, vienen de eso, de una comunidad de Telegram, donde al final estás todos los días compartiendo, estás aportando, estás viendo sus puntos de vista también, ¿no? Cómo hablan, cómo se comportan con el resto de la comunidad, que respetan y que dices, jolines, me interesa saber, ¿no? Me interesa conocer un poco más a este profesional. Empiezas con cositas muy puntuales y te das cuenta de que funciona y que lo que has estado viendo durante este tiempo en la comunidad es que realmente es así, pues venga, para adelante y al final funciona, sale bien. Es contactar, ¿no? Cuando tú estás en contacto con las personas, las vas conociendo y demás, pues es llevártelo de la parte más personal quizá, de cómo habla y tal, a la parte también profesional por todo lo que aporta. También es una buena forma. Y una vez que tenemos claros los servicios, hablemos de dinero. ¿Cómo poner precios? ¿Algún consejo al respecto? ¿Cómo valoramos nuestro tiempo, nuestros servicios, el servicio de otros si los subcontratamos? ¿Algún consejo al respecto? Es complicado. Porque, antes se ha comentado, ¿no? Que, claro, lo ha dicho Rocío, que al principio cuando empiezas no puedes tener el mismo precio que una persona que lleva 10 años. ¿No? Al final también ese conocimiento, todo lo que puedes aportar y los resultados quizás puedan llegar antes si tienes esa experiencia y a lo mejor tu hora vale más. Y yo creo que en concreto el SEO es complicado porque tú dices, bueno, por poner un precio te pones un precio hora. Echas una serie de cálculos, oye, pues que si tengo que pagar autónomos, el IRPF, herramientas SEO, calculas lo que vale tu tiempo, ¿no? Pero claro, luego está el tema de, le dedico una serie de horas a un cliente y en base a esas horas le cobro X, pero realmente para mí el SEO cada vez tiene menos sentido que tú le dediques X horas al mes a un cliente y tengas que cubrir esas horas. Oye, es que este mes le he hecho 2 horas menos, ¿no? O este mes le he hecho 5 horas de más. Al final yo creo que es que el trabajo que le haces a un cliente sea el que tú creas que esos objetivos a los que quieres llegar llegues, ¿no? Que sea un trabajo efectivo, ¿no? Que no estés ahí haciendo cosas que no van a tener ningún impacto simplemente por rellenar horas. Entonces yo creo que es un equilibrio y es un poco complicado en el SEO principalmente por eso, ¿no? Bueno, en otras ramas de marketing por supuesto también, pero en el SEO es complicado por eso. ¿No? Dices 10 horas, 15, ¿cuánto le dedico a esto? ¿No? O sea, al final lo que queremos es llegar a esos objetivos. Rafa, ¿tú qué piensas? ¿Mejor por horas o lo mides de otra manera? La verdad es que mientras más dividas todo, mientras más atomices todo, más te vas a equivocar. Entonces, lo suyo es como la mano invisible, ¿no? Vamos a ir a calcular en grande y así no nos equivocaremos tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo solamente admito proyectos de 6 meses o 1 año. Entonces, yo ya calculo cuánto le voy a dedicar, necesito dedicarle en horas en un proyecto para llegar a ese objetivo, como ha dicho Alex. O sea, ¿cuánto necesito yo para llegar a ese objetivo? Y cuánto necesito no solamente en horas, sino también en recursos, ¿no? Porque también tendremos que hacer SEO off page y tendremos que hacer muchas cosas. Entonces, todo eso se hace un cálculo. También calculamos los gastos. Yo es que vengo del mundo de empresariales. O sea, por eso tengo la cabeza tan cuadrada, ¿no? O sea, yo hago presupuesto absolutamente para todo. Y entonces veo cuántas horas son necesarias, cuántas no serían necesarias y cuánto es el límite por abajo del precio hora y cuánto quiero ganar, ¿no? Y en base a eso, pues hacemos un proyecto y se le financia, como digo yo, mensualmente, sabiendo que los 2 primeros meses o el primer mes son los meses de más trabajo, ¿vale? Entonces, los 2 primeros meses, si tenemos 1 año, nos vamos a pegar lo de trabajar, con lo cual debe haber un contrato para que el cliente no se vaya, porque si el cliente se va, está perdiendo dinero, porque les va a dedicar un montón de horas en esos primeros 2 meses, tiene que haber un contrato por medio, y a partir de esos 2 meses el trabajo es muchísimo más liviano, ¿no? Es mucho más de controlar, es mucho más de afinar, es mucho más de ofrecer contenido que ya sabes que se va a posicionar. Entonces, el cálculo es en base, como digo, en un límite inferior que sería el gasto y le tienes que poner un margen. Realmente es más sencillo de lo que parece, pero si realmente lo que vamos a hacer es mes a mes a un cliente, eso es muy complicado de calcular, ¿eh? O sea, mes a mes a un cliente te vas a equivocar seguro y le vas a cobrar de menos. Entonces yo me empecé equivocando
pero ya hacemos 6 proyectos de 6 meses y 1 año y ahí sí que no me equivoco porque sí que puedo ir ajustando las horas y no como bien ha dicho Alex, no tengo que mirar si que tengo que hacer 10 horas al mes, pues digo, ya no puedo hacer más porque llega el límite, no, sino que tú digamos que tienes un margen, ¿no? Evidentemente a la gente que estoy viendo por aquí, que está Piltrafil, que están otros que se dedican también al SEO nichero, esto le suena chino clásico, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Pero cuando el SEO corporativo, o lo que hacemos los dos en el SEO corporativo, tenemos que medir muy bien los tiempos que vamos a dedicarle a todo porque las horas nuestras y de nuestros colaboradores son finitas, ¿no? Y también le pagamos a nuestros colaboradores en muchos casos en base al tiempo que le dedican a nuestras tareas, ¿no? Así que digamos que no es sencillo, pero que si planificamos casi que sale hecho, ¿no? O sea, que es una forma que se podría conseguir. Me parece muy interesante el tema de hablar a largo plazo, ¿no? Al menos con un marco temporal. ¿Intentáis que o solo hacéis contratos por tiempo largo? Es decir, no por, oye, pues asegúrame al menos 6 meses, 1 año. ¿Hacéis algún tipo de contrato o permanencia con los clientes? Sí, al final, a ver, también sabemos que el SEO, por cómo es, requiere de un tiempo mínimo, también no solo para que tú puedas implementar al menos lo más prioritario, sino para que se empiecen a notar los cambios. Esa educación que se le hace al cliente también tiene que ir por ahí, ¿no? Decir, oye, tu proyecto va a necesitar este tiempo y al final un mínimo para asegurarte tú que vas a poder trabajar en condiciones esos primeros meses. Yo creo que soy la rara. Porque a lo mejor cambio. desarrolla. No, porque yo no fijo no obligo a que estés conmigo 6 meses, 1 año, aunque sí que te recomiendo que lo ideal es que las estrategias de SEO hay que verlo a 6, 9, 12 meses vista. Pero hace poco me pasó una cosa con un cliente y es que, vale, yo no te fijo un tiempo, pero te recomiendo que hay que trabajar porque el SEO es lento. Y por esto, por lo otro. Si tu competencia encima es fuerte, más va a costar posicionar. Y siempre ponía una coletilla, ¿no? En mis presupuestos y hablando en la reunión con el cliente de todo esto hay que verlo a vista de 6, 12 meses, porque el SEO es lento, es una estrategia. Le echaba para atrás ya esa frase, sin ni siquiera obligarlo a estar conmigo 6 meses. Y era como, es que me das resultados muy a largo plazo. No, yo quiero algo más corto. Y es como, es que ni yo ni ningún otro SEO te puede garantizar que en 2 meses vas a estar arriba. Oye, en SEO local sí te digo yo que es más rápido. Eso es así. Pero no te puedo decir tu web ahora sin haber estudiado cuánto te puede, o sea, en qué meses va a empezar a repuntar. Y si yo ahora entro y me encuentro que tienes ahí un lío que no veas, o sea, entonces te pones a replantear cosas y decir, es que cuanto más sincero eres, parece que peor. Y bueno, no sé, lo del contrato es raro, o sea, entiendo porque te protege, pero no sé. Creo que por suerte, cada vez los que piden servicios de SEO saben mejor lo que piden. Entonces, ya vienen predispuestos a que saben que el SEO es lento y yo creo que cada vez los clientes van más enseñados con eso, ¿no? Hace un tiempo sí que, yo me acuerdo, hace unos años, claro que prácticamente, oye, presentabas una auditoría y prácticamente era como una clase de SEO, porque es que no sabían nada de lo que estabas hablando, ¿no? Y dices, te voy a decir lo que voy a hacer porque es que si no, nos tiramos aquí 5 horas hablando. Entonces, por suerte yo creo que eso va mejorando. Sí que es verdad que el tema de los 6 meses, 8 meses, 10 meses, hay que inculcarlo ahí y que les quede claro porque si no al final, oye, pasan los 5 meses y no ha habido muchísimos resultados y las culpas van para ti, ¿no? Y yo creo que una cosa es importante porque que los resultados lleguen en un tiempo 5, 6, 10 meses, obviamente no solo depende de nosotros, depende de muchísimos factores, también depende mucho del cliente y de la web y de la caña que se metan ellos, porque tú como SEO no puedes hacerlo todo tú solo. Más aparte de la persona que está en la web y el cliente en muchos casos va a tener que trabajar también mogollón. Y eso el cliente yo creo de inicio o lo sabe o luego si le viene por sorpresa, mail, seguimiento, oye, necesito que me pases esto, necesitamos hacer esto, vamos a tal. Que el típico cliente que desaparece y espera que lo hagas tú todo, eso también repercute de forma negativa en tu trabajo. Sí, yo creo que aquí habéis tocado un par de temas muy interesantes. El tema primero, las expectativas del propio cliente, cómo gestionarlas, y segundo, marcar bien el trabajo que vas a hacer tú y que tienen que hacer ellos. ¿Cómo se lo comunicáis o cómo lo dejáis claro, por así decirlo? Por ejemplo, en mi caso,
Aquí también va mucho de empatía, ¿no? Porque tú también cuando vas a contratar algún servicio del cual no tienes ni idea, te da muchísima seguridad que el profesional con el que estás hablando te dé todo lo más cerradito posible, a mí por lo menos. Entonces, para mí uno de los grandes aprendizajes fue pasar del precio hora, que hablábamos antes, al compromiso mínimo de 6 meses. Y en ese compromiso mínimo de 6 meses, que para poder también fijar objetivos y precio va antes una auditoría que va por fuera de esos 6 meses, es decir, yo primero hago la auditoría y luego le digo al cliente que mínimo para poder trabajar conmigo son 6 meses. Lo primero que hago es desarrollar la estrategia de esos 6 meses, es decir, el cliente sabe perfectamente qué es lo que yo le voy a entregar cada mes. Entonces, hay siempre un objetivo que no va a depender solamente de Google y del posicionamiento o del tráfico, porque al final son cosas que no podemos controlar. Sí que podemos prever un poco, ¿no? O podemos hacer una estimación, pero no podemos garantizar. Sin embargo, si te garantizo que tu web tiene estos errores y está hecho un churro, ¿no? Y en 2 meses va a ser una web que esté muy bien optimizada. Y a partir de aquí, pues el tercer mes vamos a invertir en contenidos o en link building o lo que sea necesario, que cada proyecto al final. Entonces, esta explicación primera, a también hacerlo en el lenguaje del cliente, que también es importante, y que él sepa lo que espera de nosotros en 6 meses, que al final es lo que ha contratado, yo creo que también, primero, regula mucho las expectativas, porque sabe a qué atenerse, y segundo, le da muchísima seguridad y genera mucha confianza. En este sentido, Kun nos hacía llegar antes varias preguntas y una tenía relación con esto porque decía cómo enfrentarnos un poco a las expectativas del cliente, cómo enfrentarlos a la realidad, sobre todo cuando se comparan con el pure player del sector. Es decir, ya una tienda de ropa pequeñita y decir, yo quiero como Zara. ¿Cómo se lo podemos comunicar? ¿Qué le decimos? Yo es que soy muy directo para eso, la verdad. O sea, y he tenido casos, ¿no? Entonces prefiero a veces no trabajar, ¿no? Hay una cuestión fundamental que el cliente que no sepa tiene que tenerlo muy claro. Y es que si aquellas empresas que tienen marca, pues toda la estrategia de marketing digital se basa en la marca. Y si no tienes marca, pues empiezas a trabajarla y vas pues por SEO o vas por SEM o vas por cualquier otra estrategia. Pero el gran problema que tienen muchas empresas es que tratan de emular a las grandes marcas, lo que has dicho, David. Eso es un error tremendo. Yo todavía me acuerdo cuando una zapatería de barrio quería emular a Zalando y me llegó a mí el proyecto. Y le dije, mira, señores, o cambiamos la estrategia o conmigo no contáis, ¿vale? O sea, llevaban 6 meses, no vendían nada. Dice, mira, es que esto Zalando lo tiene igual, no sé qué. Digo, ¿tú sabes cuántas búsquedas tiene Zalando al mes? Y cuántas búsquedas no solamente de Zalando, sino de zapatos Zalando, o sea, todo lo que está relacionado. ¿Y sabes cuántas tienes tú? 0. O sea, ¿tú cómo te vas a comparar con eso, mi arma? Entonces, eso hay que tener muy claro el tema de las expectativas. Una cosa que quiero decir con respecto a lo anterior, tenemos una parte en la agencia que cuando pasan esos 6 meses sí que hay como una especie de mantenimiento, ¿no? Es decir, una vez que ya se han conseguido esos objetivos, vamos a ir a seguir creciendo, pero realmente más poco a poco, ¿no? Entonces se baja la cuota y se hacen otra serie de servicios, ¿no? Que ahí ya no entra ni la auditoría ni todo lo demás. La cuestión es gestionar esas expectativas, que el cliente sepa a dónde se puede llegar. Y cuando hacemos el ejercicio de benchmarking o benchmarketing, que nos comparemos con empresas y que pongamos KPI de empresas que conozcamos, ¿vale? Y que no nos volvamos locos. Y si es posible poner esas KPIs, esos indicadores de la competencia en base a unas herramientas, en este caso hablo de SEO, herramientas de SEO externas, mucho mejor. Es decir, que si lo podemos poner en base a datos que nos da Ahrefs, que nos da Sistrix, que nos da Semrush o lo que sea, mucho mejor, ¿vale? Ahí de alguna forma vamos a saber si vamos o no vamos por el buen camino. Y para terminar, mi familia viene de la agricultura y de la ganadería. Rocío, yo tampoco tenía mucha gente para comenzar, o sea, nadie de mi entorno se dedica a esto, ¿no? O sea, y mi padre trabajó en la FASA Renault haciendo cajas de cambio y todos mis primos están allí. O sea, todos mis primos están allí porque también tenía tíos. O sea, que no tenía absolutamente nadie del mundo del marketing. Pero eso de alguna forma también te hace que te afiles el colmillo, ¿no? Entonces, yo lo que le quiero decir a la gente que no conozca a nadie, que no tenga a nadie en el entorno, que no se rinda y que trate de aprender. Y que si le tienes que montar un e-commerce a tu primo que vende naranja o que monta cajas de cambio en la Renault,
pues tendrás que empezar por ahí, ¿no? O sea, que la gente no se nos venga abajo, ¿no? Sobre todo el mensaje que yo quiero decir, que la gente no se me venga abajo porque no tenga emprendedores cerca, ¿no? Que se pueden conseguir, como ha dicho Ro, a través de las comunidades, ¿no? Exacto. Ahora tenemos muchísimos recursos, muchas comunidades, no todas hay de pago y gratuitas, así que grupos de Telegram, de Skype, de Discord, como Chechu, el de Chechu, eso es una pasada. Kun nos hacía llegar otra pregunta relacionada con los precios y es ¿cómo subir precios? ¿Tenéis algún consejo? Por ejemplo, si mantenéis esos contratos de 6 meses, supongo que en esos 6 meses no se suben. Si después de un tiempo ya vamos trabajando con un cliente más tiempo, 1 año, 2 años, y le subimos los precios, no le subimos, se aplica a nuevos. ¿Qué estrategia de precios seguís en este sentido? Pues sí, yo creo que antes ha dicho Rafa una cosa que es, oye, cuando pasan ya un tiempo de todo lo que importante que se ha hecho la web, que esa web va creciendo ya mucho menos, ¿no? Va creciendo, pero menos. Que le puedes llegar incluso a bajar ese fee, ¿no? Porque al final te dedicas a otras cosas, no metes tantas horas, por así decirlo. Pero yo, por ejemplo, a nivel de precios, nunca he tenido que subir, salvo casos en los que tú empiezas con una web que tiene un tamaño y de repente dices, oye, vamos a ampliar la web a 3 mercados diferentes o va a tener 20 categorías de producto nuevas. Y, oye, ¿esto va a necesitar SEO también? Sí, pues tenemos que hablar, ¿vale? Y al final, pues se prorratea o se piensa un poco en base a cómo crezca ese proyecto, crece ese presupuesto que le tienen que destinar. Pero en subir precios, de decir, oye, estamos con inflación, quiero subir mis precios, si tengo que subir mi precio, lo voy a subir a partir de los clientes nuevos que me entren, ¿no? Pero a los clientes actuales yo no lo suelo hacer. Ese tenemos que hablar que sirve para todo, ¿eh? Rocío, ¿habéis tenido alguna situación similar de subida de precios? Yo un poquito como Alex, es decir, y como Rafa, durante el compromiso se mantiene incluso cuando el trabajo disminuye, se ajusta la cuota. Y lo único que me he encontrado es que a lo mejor pues se haya querido traducir a otro idioma o se haya querido abrir a otros mercados, entonces obviamente hay que hablar. Pero si no, lo mismo, por tema de que la vida está subiendo mucho o que tengo que actualizar los precios, siempre sería a partir de clientes nuevos, nunca de clientes con los que estoy trabajando. Vale. Yo igual que Ro, exactamente. O sea, si subes ahora tu precio de mensualidad de consultoría a partir de clientes que entren nuevos. O a no ser que un cliente viejo te diga, voy a sacar un subdominio, entonces amplía lógicamente. Y ahora que tenemos una base de clientes, podemos permitirnos seleccionar ese mito, ese animal mitológico. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo cribáis clientes si lo hacéis de algún modo? ¿Hacéis algún cuestionario? ¿Tenéis algún sector en el que os especializáis? ¿Algunas líneas rojas, decir, por aquí no? ¿Le dejáis muy claro al cliente esas líneas rojas al principio? Oye, mira, mi móvil a partir de las 4 de la tarde no me digáis nada. ¿Cómo trabajáis en ese sentido con los clientes? Yo, por ejemplo, es eso, me baso mucho mi estrategia está muy desarrollada en torno a marca personal. Entonces me llegan ya proyectos determinados que están muy alineados con los negocios con los que trabajo, ¿no? Por mi forma de ser. Sí me encuentro en esa situación de que puedo elegir con los proyectos con los que trabajo y además que tampoco la etiqueta, o sea, no soy la etiqueta de SEO pura, porque sí que hago pues, un marketing más generalista, ¿no? O sea, hago más tema de estrategia de negocio digital. Entonces, escribo bastante, pues, hasta el momento en función de que me llena más o me llena menos. No solamente hablo del bolsillo, sino hablo a nivel personal. Que realmente me levanto y diga, joder, es que quiero que este proyecto lo reviente y quiero formar parte de ello. Entonces, bueno, al final es desde mi propia personalidad y cómo me siento en aquel momento para poder elegir. ¿Tú, Rafa, por ejemplo, haces alguna criba o qué haces si notas que algún cliente puede llegar a ser tóxico? Claro, yo lo que suelo huir bastante es del amateurismo digital. Vale, entonces, si nosotros cogemos el proyecto al completo, genial, porque se acaba el amateurismo digital, pero hay clientes que dicen, no, yo es que quiero hacer, cuidadito. O sea, ahí ahí empezamos con los problemas, ¿no? Entonces, cuando hay mucho amateurismo digital, y antes lo ha dicho Alex Serrano,
en el sentido de que el cliente no quiere trabajar, por ejemplo, si es de SEO, muchas cosas no va a tener que dar, o sea, directamente lo hacemos nosotros, pero sí él tiene que darnos contenido de su marca, del quiénes somos, de cómo funciona, que nos enseñe un poco qué hace realmente, qué no hace, el tema de las fotos, el tema de los vídeos, todo ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros no podemos acceder o que el cliente prefiere externalizarlo, ¿no? Entonces, cuando yo veo que hay mucho amateurismo, lo digo con esa palabra, yo suelo huir bastante, ¿vale? Suelo huir bastante, ¿vale? Porque no suelo ofrecer ese contrato de 6 meses. Entonces, el cliente tiene que ser consciente de que nosotros lo que vamos a hacer es que su propuesta de valor la vamos a poner en una web para que llegue en su segmento de clientes y vamos a explicarle cómo funciona el modelo de negocio. Si no tienen un modelo de negocio montado, yo salgo corriendo, yo suena a la puerta, ¿vale? ¿Dónde está Rafa? Me he ido. O sea, si el cliente no tiene claro su modelo de negocio, o sea, por favor que no cuenten conmigo. Oye, mira, que es que voy a montar una academia para dar clases en una oposición. Tú me puedes montar la web. Oye, tú has dado clase a alguien, tú lo tienes testado. No, macho. ¿Has hecho ni siquiera un proyecto? No, tampoco. Esto va a estar muy complicado que te tirar adelante, ¿no? Entonces, yo sí que hago una criba y busco proyectos que ya tengan cierta solvencia, que tengan cierto recorrido, a ser posible que tengan cierto recorrido digital y que de alguna forma tengan como la parte más importante el SEO, ¿vale? Para poder tener mayor control. Entonces, yo la criba la hago ahí. O sea, trato de huir de proyectos donde no hay realmente un modelo de negocio claro. Y en aquellos donde el SEO no es importante, como digo, también suelo tratar de esquivarlo. Rocío, ¿en qué punto estás tú? ¿Tienes que aceptar a todo el que venga? Pues... No, o sea, a ver, hay rachas en que sí, cuando empieza sobre todo, pero sí que es verdad que ya diferencia entre mis propios valores, hay webs que a lo mejor no cogería por valores o porque no estás a gusto, o porque no te emociona trabajar, como ha dicho Ro, no te motiva, ¿no? Entonces, y luego también siempre que voy a mandar un presupuesto, antes de mandarlo, tengo una llamada previa o una reunión con ese cliente para hacerle una serie de preguntas, básicamente para ver las banderas rojas, ¿no? Y le hago muchas, pero básicamente algunas de las más importantes es qué grado de implicación tienes con el negocio. Es decir, vas a tener tiempo para implicarte. Yo trabajo a modo de equipo. Si yo necesito información tuya y no me la das, ten en cuenta que esto va más lento. Yo no puedo trabajar. Yo siempre envío un briefing con muchas preguntas. Me lo tienes que rellenar. Si no me lo rellenas, yo no puedo partir del buyer persona, del viaje del cliente, de ciertas cosas tan importantes para el KWS, por ejemplo. Y también que si conocen un poco el SEO, se han hecho SEO previamente. Y también incluso qué quieren invertir o qué tienen empezado a invertir. Porque también la mayoría te dicen que no saben, porque no tienen ni idea, pero en realidad es porque no quieren decirlo. O sea, es así. Hay gente que te dice que no sabe, sinceramente, pues no sé, porque el SEO la verdad que no sé por dónde va, pero hay otros que dicen, no sé, tú dime. Y es porque se creen que a lo mejor si él me dice 500, yo le voy a pedir 500, aunque realmente le iba a pedir 400, ¿no? Es decir, mucha gente se cree que le vamos a mentir. Hay gente que se aproveche de eso, no digo que no, pero yo en mi caso, pues no, yo más o menos tengo en la cabeza, me voy generando qué presupuesto sería analizando esa web y después de las preguntas, porque muchas veces te sorprendes que tú por mucho que analices la web con cualquier herramienta, Ahrefs, Sistrix, luego cuando hablas con el cliente te dice, no, es que estamos en medio de una migración y tú, ostras, pues entonces yo me había planteado X dinero, pero es que ahora va a ser más. Si tú no hablas con el cliente, te puedes pegar una hostia tremenda. Entonces, yo creo que es muy interesante esa llamada, aunque sea por teléfono, de hacerle una serie de preguntas. Previamente tú que has analizado el proyecto, preguntarle, oye, ¿y esta caída? O, por ejemplo, o qué realmente es lo que quieres conseguir, qué objetivos tienes, qué grado de implicación. Una serie de preguntas que te ayude. Y también ves si esa persona pues no te sientes a gusto, porque a mí me ha dado ocasiones en que hablando con una persona me ha dado pereza, pero muchísima, en el sentido de, con esta persona yo no podría trabajar, pues entonces ya es una señal. Y hay otras que a lo mejor van muy bien y luego te pones a trabajar y realmente es un caos, pero por lo menos tienes una primera toma de contacto, ¿no?
Rocío, por ejemplo, esa que tienes una reunión y llega 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, luego dice que tiene prisa, te pregunta a qué hora cierra para poderte llamar 5 minutos antes de que cierre, jamás se le ofrece un contrato, jamás. Y si tenéis un contrato, pues se liquida, ¿vale? Porque si no, esto es una locura, ¿vale? A mí eso me encantan, ¿eh? Eso, ¿tú a qué hora cierras? ¿Qué hora te puedo llamar yo para que no haya nadie? Mira, llámame a las 8 de la mañana, que es cuando abro, ¿vale? Pero no me vayas a llamar a las 2 y 5, que ya estoy cerrado. Que seguimos allí, ¿no? Pero que de esto hay unos cuantos, Rocío, ¿eh? Hay unos cuantos para evitar eso yo no trato por teléfono. No, yo también trato de solamente las urgencias, pero hay gente que las urgencias es cualquier cosa. Le sale un padrastro en herdeo, una urgencia. O sea, no hay que ir urgencia o te llaman para avisarte de que te han enviado un mail también. También. Sí, puede ser, ¿no? O WhatsApp. Por avisar. Claro. O un WhatsApp. Es que yo lo veo súper esclavo. De hecho, a mí, mi mentor, por así decirlo, el que me formó a mí mayormente, me dijo, olvídate del móvil. Nunca des tu teléfono, nada de WhatsApp. Y si tienes, porque es verdad que es más ágil para una llamada, un móvil diferente, con una SIM diferente, que lo enciendas a una hora y que la apagues a otra, Rocío. Dice, hazme caso por salud mental. Y es verdad. Yo, la verdad que no le hice caso en eso, porque otras no le he hecho caso, me pegó la hostia y luego tenía razón. Pero es verdad, yo creo que eso es importante. ¿Qué sistemas utilizáis más o qué consejos darías de cara a la comunicación con el cliente o sistemas de trabajo? ¿Utilizáis alguna herramienta concreta? Oye, pues mira, salía el tema de no móviles, no WhatsApp. ¿Reportáis al cliente mensualmente? ¿Qué podríamos comentar? El tema de sobre todo la comunicación con el cliente para que esté al tanto. ¿Ponéis reuniones mensuales? ¿Presentáis informes? ¿Solo por email? ¿Solo por teléfono? Ro, ¿cómo lo haces tú? Yo en mi caso, igual que Rocío, teléfono fuera, el teléfono no existe. Y luego depende del proyecto con el que trabaje. Es decir, si solamente es SEO, a mí sí me gusta al final del mes que haya esa, como hemos dicho, ¿no? Como hay un compromiso mínimo de 6 meses y yo entrego un roadmap, pues hay una reunión cada mes donde yo explico, ¿no? Lo que se ha conseguido, paso el informe y se lo explico al cliente. Pues me gusta recibir siempre el feedback porque al final te está dando muchísima información. Y si es un proyecto más grande, donde hay más colaboradores por mi parte, no solamente SEO, hay más estrategia y demás, lo que solemos trabajar es siempre con Slack y ya formamos como un equipo. Es como si dijéramos que mi equipo entra a formar parte dentro de un equipo más grande y la forma de comunicarnos es Slack, pero tenemos horario también. Es decir, intentamos, como dice Rafa, que no sea el típico que si cierro a las 2 y 5 estáis escribiéndome. Bueno, que tengan claro que si escriben más tarde nadie les va a contestar porque eso lo protegemos bastante. Alex, tú tendrás un Data Studio, por lo menos. Hombre. Sí, a ver, a nivel de informes, informe mensual con Data Studio, no solo con datos, sino con interpretación, con, como dice Rocío, todo lo que se ha ido haciendo, pasos realizados y próximos pasos. Intentar las mínimas reuniones posibles, que hay veces, oye, que una reunión mensual se puede liquidar enseguida porque es explicar cómo ha ido el mes, oye, tenemos pendiente hacer esto, necesitamos por vuestra parte esto, explicar un poco cómo está el tema y a lo mejor hay que hacer alguna reunión, porque a veces que es verdad que una reunión de 15 minutos te desatasca cosas que llevan ahí enfrascadas muchísimo tiempo y en hilos de mails enormes, oye, lo haces y enseguida se resuelve, pero las mínimas reuniones posibles y todo por mail. Sí que es verdad que con algún cliente que ya muchos años, muchísima confianza, que es otro tipo de relación, admites, ¿no? Que, bueno, incluso a veces por agilidad, o viene una llamada, o viene un WhatsApp rápido, oye, tenemos que hacer esto, tal. Pero también evitarlo en la medida de lo posible. Y luego, como tema de colaboradores, yo suelo trabajar mucho con los chats de Google Workspace, los chats de Meet, que hacemos también equipos ahí por clientes. Y es porque como trabajo todo con Google, al final tenerlo todo centralizado, pues a mí me ayuda bastante. Nosotros trabajamos con Discord, ¿vale? Utilizamos esa plataforma y nos parece realmente más cómoda. Con los clientes tratamos con Google Meet las reuniones que hacemos, lo hacemos por Meet, no le damos nunca el Discord, vamos, ni de coña. O sea, Discord es únicamente interno. Y en el contrato sí que ponemos cuál es la vía de comunicación, que preferentemente es el email. Lo que ocurre es que yo, por ejemplo, en mi página web tengo un WhatsApp corporativo con un teléfono que es corporativo. Es un teléfono, lo tengo aquí, es un teléfono IP
¿vale? Que lo tengo por ahí, tiene forma de antiguo, parece el teléfono de Dunder Mifflin de la serie The Office, ¿vale? Y solamente lo tengo abierto las horas que estamos trabajando, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el WhatsApp corporativo, ahí sí que van llegando mensajes, ¿no? Y bueno, eso se contesta normalmente al día, o sea, en las horas de trabajo, pero se le indica que la forma preferente de comunicación, de forma suave, es el email. Y como tenemos colaboradores, nosotros no llevamos servidores, o sea, lo más malo que te puede pasar a una web es que se caiga, ¿no? Bueno, si se cae una página web, esa persona tiene un contrato con Ionos, con SiteGround o con quien sea. Pues le enseñamos que tiene que llamar a esa persona para que le levante la web. Es decir, eso también lo recargamos mucho en el contrato, que nosotros no hacemos un trabajo de urgencia. O sea, nosotros no somos un hospital. O sea, es muy raro que en el mundo del SEO haya una urgencia. Es muy raro. A menos que nosotros nos carguemos la web, que si nos tenemos que quedar todo el fin de semana, nos quedamos y nos la cargamos nosotros. Pero otra cosa es que, yo qué sé, se caiga el servidor del cliente. Nosotros no somos responsables de eso. Evidentemente le vamos a ayudar, pero lo que nos vamos a movilizar es toda la oficina para que se le dé una solución de algo que realmente no es nuestro, ¿no? Así que yo recomiendo que las agencias de SEO, si quieren vivir tranquilas, que no ofrezcan servicios de hosting directamente o de servidor, que lo tengan con un tercero, porque si no, al final, cuando se caiga la web, nos van a llamar a nosotros. Y eso es una desgracia, ¿eh? Antes, bueno, sí, sí que comparto cosas con compis, pero es verdad que el tema de gestión de clientes lo hago a través de una plataforma de un gestor de proyectos, como puede ser Trello o Asana, ¿no? Entonces, lo que hago es meter a mis clientes, a todos, a no ser que sea algo puntual, no lo metería, pero si es una mensualidad, una estrategia a largo plazo, sí que los meto para que estén en contacto básicamente casi diario conmigo o semanal. ¿Por qué lo hago así y no solo email? Porque al final el email es una locura, te puede llegar el correo y se traspapela. Yo uso ClickUp y ahí es, pues, tareas, no sé, auditoría SEO. Y dentro de auditoría SEO, pues tienes diferentes tareas. Le pones una prioridad, le pones una descripción, comentarios al cliente si necesitas tu información, como si él tiene alguna duda. Te menciona, oye, Rocío, esto que incluso puedes subirle capturas, fotos, archivos y vídeos, capturas de vídeo. Lo que es muy interesante porque en muchas reuniones te la puedes ahorrar porque a lo mejor no entiende algo, tú metes un loom y le grabas en 5 minutitos una explicación de algún documento. Y dice, va, ya lo entiendo, genial. Que no digo que también no haya alguna reunión que para desatascar, pero sí que a mí me facilita mucho ClickUp y de hecho a los clientes les gusta, entre comillas, porque le da miedo cuando le dices esto, no lo conozco, cómo se usa. Pero en todo momento él sabe lo que estás haciendo y tiene un control sobre eso. También es verdad que, bueno, es una herramienta que tienes que pagar, es otro gasto. El tema de... Sí. No, sí, por favor, termina, que es que se me había olvidado una cosa, por favor, continúa. Sí, y luego reuniones mensuales, ¿no? Como todos, si hay que hacer otra, pues se hace, pero la mensual es la de reporting, con el Data Studio, con qué objetivos. Pues yo me fijo objetivos, es decir, 4 o 5 tareas importantes cada mes, me pongo una pizarra, me lo divido por cliente para tenerlo en la cabeza, agenda y ClickUp también. Y al final vamos por acciones, es decir, no por tareas en sí, sino, vale, este mes necesitamos hacer esto, lo otro. Se le comenta en la reunión lo que se ha hecho, lo que hay pendiente, lo que se tiene que desatascar, si ha habido alguna urgencia y lo que se va a hacer el mes que viene y por qué. Entonces, básicamente es como yo me relacioné con los clientes. Se me ha olvidado una cosa, que yo sé un informe mensual con Google Data Studio con un vídeo. Por eso estoy todavía con la corbata. Porque cuando estamos a principios de mes, cuando tenemos que grabar más vídeos, ¿no? Entonces es un vídeo de 10 minutos con Google Data Studio donde yo comento lo que hay, ¿vale? Y lo que sí que hay una parte muy importante del Data Studio que es la rendición de cuentas, ¿vale? Yo no soy tanto de contar al cliente, le cuento por encima lo que vamos a hacer, como de rendirle cuentas en los resultados, ¿no? Entonces, pues ahí cogemos una serie de KPIs que son externas, como digo, de diversas herramientas y vemos la evolución que va llevando el proyecto. Como Google, yo sé que esto que voy a decir a la gente que se dedica a la analítica digital, que yo también me he dedicado un tiempo, no le va a gustar, pero como los datos de Google Analytics cada vez te los puedes creer menos porque la gente no acepta las cookies, yo ya directamente pido acceso
al sistema de facturación del cliente, o sea, directamente. Si tenemos acceso por API, mucho mejor. Y así vemos la evolución con respecto de la empresa desde que hemos entrado nosotros o no hemos entrado nosotros. Si, por ejemplo, lo que se hace es un sistema de reservas online, yo quiero saber cuántas reservas, o sea, ya tenemos datos, pero quiero saber si están incrementándose las reservas o no se incrementan las reservas de este despacho de abogados, de este gabinete de psicología, de este endocrino. Entonces, con esos datos, yo ya veo si va creciendo o no va creciendo la cosa, porque una cosa son las KPIs que yo tenga, pero otra cosa es la conversión pura y dura, que hoy día es complicado de controlar, ¿no? Entonces, eso sí que lo llevo ahí y hay clientes que se sorprenden porque dicen, pues no sabía que había facturado más. Digo, pues sí, había facturado bastante más y te están entrando por esta vía y te están entrando consultas, por ejemplo, de, yo qué sé, de Saxenda, que son unas inyecciones que se ponen para adelgazar. Oye, pues mira, es que estamos los números unos aquí en esta palabra clave. Oye, pues es normal que te estén entrando clientes de esta cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hace que crezca mucho la confianza, ¿no? Y aunque no tengamos una comunicación semanal o diaria a través del teléfono, con ese informe mensual, digamos que se crea una rendición de cuentas que suele ser bastante fructífera. Muy interesante el tema del enfoque de negocio que has comentado, Rafa. Rocío comentaba que utilizaba ClickUp. ¿Vosotros para, sobre todo, gestionar con el equipo, gestionar vuestras tareas, utilizáis alguna herramienta? ¿Sois equipo Notion, equipo Trello? Asana y Trello. En función de para lo que sea. Si puedes añadir al cliente, tener los proyectos separados y tener la comunicación mucho más fluida y sobre todo esas pequeñas cosas, ¿no? Que dices, joder, al final enviar mail para esta tontería, ¿no? En cierto modo, por ahí va mucho más rápido. En mi caso, Asana, Notion y Slack para la comunicación. Rafa, aparte del teléfono que no había visto desde hace 20 años. Sí, es un teléfono que es de toda la vida. O sea, se cuenta que... Eso mata salida, ¿eh? O sea, sí. Eso se lo tiro y mato. Nosotros nos organizamos las tareas con Trello y la comunicación propia la hacemos a través de Discord, y con los clientes hacemos con Google Meet cuando hacemos algún tipo de comunicación, pero tratamos que sea lo mínimo posible. Y sí que le hacemos un acceso al Google Data Studio y una vez al mes hacemos un comentario de ese Google Data Studio en base a las KPIs, ¿no? Y realmente poco más. O sea, yo cuando ha dicho Rocío lo de ClickUp, yo te quiero, Rocío, por esa capacidad. Porque yo lo probé y dije, tardo más tiempo en hacer ClickUp que en hacer SEO. Madre mía, es una herramienta genial, pero es realmente muy complicada. Así que enhorabuena, Rocío, se las has podido dominar, porque yo me rendí, yo no pude. O sea, no pude con ella. Y, ya pasando a otro tema, ya vamos acabando, que ya os he robado más de una hora. No sé si tenéis algún consejo para productividad o organización de nuestro día a día, de tareas. ¿Algún consejo en concreto? Mira, yo he probado de todo. O sea, y voy a épocas. Time blocking, esto, lo otro, hacer bloques pequeños. Y lo que mejor me está funcionando ahora es no obsesionarme tanto con hacer muchas tareas en un día, sino coger 4 bloques quizás muy grandes de 1 hora, 90 minutos y meterme a full con algo. Y también ser conscientes de que no podemos estar, si estamos 8 horas currando o 9, no podemos estar esas 8 o 9 horas con el cerebro funcionando a la misma velocidad. Entonces, que tengamos claro que si hay unas tareas quizás sean más cognitivas, que tenemos que estar mucho más concentrados, las hagamos en aquellas horas en las que estamos más preparados para hacerlo, depende de la persona, si es más por la mañana, más por la tarde, y que nos dejemos ratos para hacer cosas más mecánicas en aquellos momentos. En mi caso es después de comer, que estoy frito, para hacer esas cosas mecánicas, ¿no? Y luego también distracciones. O sea, yo soy muy de ir abriendo pestañas mientras se está cargando un WordPress que se abre, abro Twitter y luego digo, ¿qué estaba haciendo, no? Esas cosas, llevar cuidado con eso. Y sobre todo, mirar el mail. O sea, abrir el mail un par de veces o 3 durante tal, ponerte a contestar mail, no estar abriendo el mail constantemente porque son distracciones. Y al final te pones a contestar un mail, dejas a media lo que estabas haciendo, te vas fuera y ya no funcionas igual. Buenos consejos, la verdad. Rocío, ¿tú cómo te lo haces? ¿Eres la reina de la productividad o procrastinas? No, o sea, también como dice Alex, voy cambiando, vas probando y lo que mejor se adapta, y luego también hay rachas, hay días malos, pero semanas también malas. Y en mi caso, una pizarra donde pongo los objetivos mensuales y luego pues cosas urgentes, a lo mejor para tener un poco de visión de, vale, este mes hay que hacer esto sí o sí. Agenda de toda la vida,
para objetivos semanales y diarios. Sí, pero es un caos, si la veis, no os riáis, pero mirad. Mira qué bonita que es y esto es vacío. O sea, como dice Alex, cometes el error de ponerte muchas tareas, porque también el ser humano es muy malo midiendo el tiempo. Y tú te pones 10 tareas y a lo mejor son 12 horas. Y dices, hostias, o sea, normal que no puedas hacerlas en un día. Entonces hay que intentar ir de menos a más, ir conociéndote en las horas que estés más despierto, hacer esas que más te cuesten, aquellas que sean más de pensar. También reservarte una hora para ti, para leer, para formarte, ¿no? Aunque sea media horita para leer las noticias de actualidad o la newsletter de un Anchor, que necesitas una semana entera. Y la de mañana... Pero bueno. Y también tu marca personal. Al final, diariamente vas trabajando, ¿no? Si te guardas un bloquecito para redes sociales, para subir un tweet, para un post en LinkedIn, para trabajar en tu web, también yo creo que es esencial, ¿no? Y hay tareas que, aunque muchas veces no la contabilizamos como trabajo, el llamar a un cliente, el hacer una gestión, el hablar con la asesoría y tal, también es trabajo y muchas veces no lo metemos y luego cuando acaba el día y vemos, es que nos ha faltado hacer esto, nos cabreamos y es como, espera, es que hemos trabajado, pero esas tareas también es trabajo. Y eso también hay que tener cuidado, sobre todo cuando empezamos, de no ofuscarnos, de ir poco a poco y de contabilizar el tiempo más o menos sabiendo que somos malos por naturaleza. Bien dicho. Vosotros, Rafa, Rob, ¿vosotros planificáis el trabajo de cara a vuestra marca personal? ¿Os dejáis bloques para trabajar la marca personal o un poco lo que salga? A ver, yo respondiendo, a mí me ha pasado un poquito como a los compañeros, ¿no? Como a Rocío, como a Alex. He probado de todo y sí que es verdad que durante bastante tiempo, bastantes meses, he estado ahí con el toggle, ¿no? Para ver dónde narices se me está yendo el tiempo, qué es lo que estoy haciendo. Porque luego está lo que apuntaba Rocío, que es muy interesante, ¿no? Que es, en tema de finanzas, ¿no? Están los gastos hormiga, que es dónde se me han ido 200 euros, que no sé, y es el cafetito de los 2 euros, y la barrita de pan, que no sé qué, que no has contabilizado. Y en tema de trabajo es un poco lo mismo, es esa llamada, ese email, ese no sé qué que no estás compatibilizando. Yo al final, que también trabajo con bloques grandes, porque se pierde mucha concentración y mucho tiempo cuando vas alternando tareas. Entonces, prefiero hacer 2 y a foco, pero siempre tengo bloquecitos de eso mismo, de tiempos hormiga, de cosas que sé que voy a hacer a lo largo del día y que no voy a contabilizar. Pues ya lo meto. Y luego a nivel personal, a nivel de mi marca, a nivel de mis cosas, de un tiempo a esta parte, soy de las que se acuestan muy pronto y se levantan muy pronto. Y entonces no empiezo con clientes hasta las 10 de la mañana, pero yo me levanto a las 5:30. Entonces, de las 5:30 hasta las 10, ya no solamente que me ponga con mi marca o hacer cositas, sino que hacer deporte, irme a hacer marcha nórdica, que me gusta por la mañana. Y, hostia, empiezas el día de una forma diferente. Pero ya os digo que a mí, sobre todo, monitorizar con Toggle cuánto tardo en hacer esto o dónde se me está yendo el tiempo, porque muchas veces no eres consciente, me ha ayudado mucho a ser realista y sobre todo también a hacer primero lo prioritario. Eso también es importante. Yo también soy mucho de papel, aquí somos todos digitales, pero todos tiramos al final de la agenda. También es importante cuando estás trabajando, creo que todos somos muy creativos, ¿no? Y estamos como muy despiertos, tenemos miles de ideas. No dejar lo que estás haciendo y simplemente tener una hoja en blanco y apuntarlo, pero para después, porque si cambias, ahí está la trampa, ¿no? Y eso, ponerte a foco y no dejar que esos pensamientos que van cruzándose, no, apuntas y luego haces un listado y no es tachar por orden, que es como que nos da mucho gusto cada vez que tachamos, pero es que no es todo igual de importante. Entonces luego yo lo que hago es priorizar, ¿no? O sea, vale, esto sí o sí, hoy tiene que quedarse hecho. Y el resto, pues mira, si da tiempo, perfecto. Y si no, ya será para otro día. Irá así. Pero es que es verdad que yo siempre tengo mucho gusto como de... Me ponía cosas pequeñas para tener el gusto de poder tacharlo, ¿no? Decir... Sí. Es un peligro eso, ¿eh? Es un peligro. Porque tienes como atiborrarte a chocolate, ¿no? Te das el subidón de dopamina y luego dices, hostia... vale, ahora necesito ponerme otras 10 tareas más, vas tachando y dices, son cosas tan pequeñas que realmente no estás avanzando tanto como parece. Eso es. Son las drogas de hoy, el chocolate, las notificaciones de Twitter y las tareas tachadas. Y tachar tareas.
En mi caso, bueno, yo tengo 2 hándicaps. El primero, que ya estoy un poco mayor, con lo cual tenemos esa tendencia a levantarnos temprano. Me levanto a las 6:30 de la mañana y comenzamos a las 8, o sea que yo realmente de 7 a 8 son las horas más productivas. Y la segunda cosa que es el hándicap es que soy andaluz, entonces después de la comida la cama me llama la siesta, ¿no? Es algo que realmente siempre hago la broma, ¿no? Pero que sí es cierto que, como dice Alex, a veces hay que tratar de intentar descansar en algunos momentos. A mí la formación me encanta, yo sigo formándome como mínimo 1 hora al día, como mínimo, los días entre semana, los fines de semana, a veces desconecto un poco más, pero sí que entre semanas por lo menos 1 hora, sobre todo por la noche, le he hecho. Por eso me vi todos los vídeos de Ro de Public Switch, por eso la reconocí. Digo, vale, he visto el curso que tiene Rocío Santamaría en SEO Warriors, que tiene un vídeo, lo he visto también el curso. Y de Alex, yo no soy mucho de podcast, pero sí que me grabé un montón de podcasts y lo llevo en el coche, ¿vale? Para mí eso no es tanto formación, pero sí que es cierto que le he hecho bastante cuenta porque son muy entretenidos. Entonces, sí que es cierto que para el tema del SEO debemos dedicarle algo de tiempo diariamente, porque si no nos perdemos. Donde soy un desastre es en la marca personal. Yo reconozco que me he dejado bastante, porque además soy bastante payaso y claro, nada más que se me ocurren chorradas. Entonces, pues el tema de la marca personal lo tengo bastante dejado de la mano de Dios. Y lo que tengo pensado es en la propia agencia contratar a alguien para que de alguna forma lleve esa parte, porque yo creo que no voy a poder ser capaz de hacerlo, ¿verdad? Que lo tengo muy dejado de la mano de Dios y que en algún momento tendré que darle, pero es que me gusta mucho más la formación y me gusta mucho más mi trabajo, ¿no? Entonces lo tengo un poco dejado. Pues chicos, muchísimas gracias. No os quiero robar más tiempo, que ya llevamos más de 1 hora. Si queréis, por acabar, si podéis, si tuvieras a alguien que va a empezar como SEO freelance, si tuvierais que darle un solo consejo, ¿cuál sería, chicos? A ver si me podéis decir alguno cada uno. Rafa, si quieres animarte tú. Yo le voy a decir portfolio y portfolio. Aunque sea de nichos, aunque sea de tu primo, aunque sea tu propia web, pero demuestra que eres capaz de traer visitas a través de los buscadores a las páginas web. Con eso realmente vas a poder empezar a trabajar para otros y te va a llenar mucho camino, pero además vas a ganar experiencia. Portfolio. ¿Tráfico de Bing, vale o no? Sí, lo consigues. Por cierto, el tráfico de Bing tiene muchísima conversión. Es una cosa curiosa, pero lo tiene, ¿eh? O sea, no tienes a lo mejor tienes un 1% de tráfico y tienes una conversión del 4%. Y dices, ostras, pues esto no está mal. Cuidado. Ahí va consejo extra. Rocío, ¿qué le puedes decir tú al novatillo? Pues para algo así diferente, pues sobre todo tú eres tu herramienta principal del negocio, así que tu negocio sin ti no funciona. Así que cuídate, come bien, haz deporte, cuida tu salud mental. Busca un huequito todos los días para ti, para hacer algo totalmente diferente a tu profesión. ¿Te gusta pintar cuadros? Pinta cuadros, aunque sea media horita al día. Y que a veces hay cosas que parecen muy importantes, pero no lo son tanto. Me gusta mucho porque quería preguntaros antes por salud mental, vacaciones, desconexión y demás, pero no va a dar tiempo, lo podemos dejar para otro episodio, para otro pero entero, bueno, ya ves. Pero el consejo de Rocío está muy bien. Sí. No, muy necesario. ¿Qué Yo le diría que no tenga vergüenza, que realmente también tenemos la suerte, yo creo que en el entorno SEO, de que estamos todos muy abiertos a ayudar. Yo cuando empecé y tocaba puertas, la verdad es que solamente conseguí buenas respuestas, o sea, los compañeros muy, muy, muy bien. Y que eso, que cualquier duda que tenga, que pregunte, y que cualquier ayuda que necesite, seguramente que uno u otro le va a poder dar a lo mejor esa visibilidad que necesita, ese empujón, esa respuesta. Así que no tenga vergüenza y que pregunte. Muy buena también. ¿Y Alex? Que se separa el dinero del IVA en otra cuenta. Tontería, pero importante. Sí, no. Ese dinero no es tuyo, que luego llega el trimestre, que estamos ahora en ello, y oye, me toca sacar dinero. No, sepárate el dinero y póntelo, si puedes, en otra cuenta, que ese dinero no es tuyo. No sé lo del inglés, pero estoy seguro que lo de ser autónomo se enseña muy mal. Sí, eso es verdad.
No se enseña en ningún sitio. No se enseña, ¿no? Directamente. Os voy a contar una anécdota. Yo estudié empresariales. No se estudia ser autónomo en empresariales. O sea, no se estudiaba en el año 97, cuando yo entré en la facultad. No se estudia ahora que doy clases a alumnos que están recién licenciados. No se estudia el autónomo en la facultad hoy día. O sea, es una cosa súper curiosa. Mira, Jessica, eso del IVA lo hago yo y es la mejor decisión que puedo tomar. Eso es un curso, ¿eh? Cómo ser autónomo y no morir en el intento. Ya ves, vaya cursazo. O sea, la pobre Rocío, nos hemos dicho, tú estudiaste también empresariales entonces, ¿no, Rocío? Sí, estudié AD y después me metí a SEO. Te equivocaste. Me equivoqué. Claro, es que hicimos un error en nuestra vida y estudiamos administración de empresas, ¿vale? Pero el TFG lo yo la hice de empecé SEO. también, ¿eh? Sí, me salí. Ya dije, no. Tú fuiste inteligente, Alex. Fuiste Dije, inteligente. yo no tuve otra opción, ¿eh? Me tuve que salir, dije, no me da la vida, dejo la carrera y ya está. Ro, ¿algo que quieras confesar tú? ¿No? Yo estudié periodismo, pero bueno, es una carrera donde me lo he pasado muy bien, entonces no voy a decir, no voy a decir nada. Bien elegida. Pues chicos, chicas, muchas gracias por venir, muchas gracias Rafa, muchas gracias Rocío, muchas gracias Ro y muchas gracias Alex. Ha sido un honor y un placer teneros aquí. Yo creo que habéis dado consejos muy buenos y cuando queráis estáis invitados otra vez, así que encantadísimo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Un placer, David, muchas gracias. Y para los demás, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, a los que estáis en el chat y a los que veréis luego el directo. Mañana a las 6 volveremos para comentar la newsletter, comentar la introducción y comentar las noticias SEO y marketing de la semana, que hay un montón. Solo con las novedades de Google de la semana pasada ya estaremos un rato, así que venid preparados. Y el jueves traeremos a Ana Mata a las 6:30, que nos hablará de oratoria, dar charlas y demás. Y yo ya me estoy preparando a ver lo que me suelta. Me vengo con miedo. O sea, tráete un escudo porque ya te digo que 3 o 4 te sueltas seguro. Lo sé. Voy avisado. Luego hablaremos en privado que me puedes dar consejos específicos sobre esto. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos, a los invitados y a los que estáis ahí y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.